Muy buenas tardes, chicos. Dando continuidad con el programa, vamos a ver ahora la histología del oído. Voy a dividir el estudio del oído en tres distintos videos. La primera parte, vamos a hablar sobre las generalidades, la anatomía del oído para entender la histología, ya que es muy importante la unión de estas dos ramas. Después, hablaremos en este video sobre el oído externo y el oído medio, anatómica e histológicamente. Y en los siguientes videos voy a hablar del oído interno. Por una parte, la parte vestibular, que controla el equilibrio, y por otra parte, la parte coclear, que controla la audición. Empezando con la anatomía más general, sabemos que el oído se divide en tres regiones: el oído externo, que se compone de el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Después el oído medio, que empieza con la membrana timpánica con su cara interna y la cavidad propiamente del oído medio. En su interior vamos a encontrar, entre otras, los huesecillos del oído. También va a haber algunos nervios. Vamos a ver que una de las porciones del séptimo, del facial, va a estar aquí metida. Vamos a encontrar algunos músculos como el tensor del tímpano y el del estapedio, algunos ligamentos y orificios como la ventana oval con la que se articula el estribo, la ventana redonda y la trompa auditiva o trompa de Eustaquio. Y después el oído interno, que tiene dos porciones funcionalmente hablando, que es la porción vestibular, que son los conductos semicirculares, que son una serie de aritos, ¿no? O asas que van a permitir detectar el equilibrio, y después una porción coclear, que es este como caracolito, ¿no? Que es la parte del oído que percibe la audición, y un punto de reunión entre ambos, que es el vestíbulo, pero ya les hablaré más a detalle más adelante de estos elementos. Aquí pues únicamente coloreando el oído externo, el oído medio y el oído interno. Empezando con el oído externo, histológicamente cosas a denotar, pues bueno, el pabellón auricular, como ustedes pueden inferir, está formado en su superficie por piel, de modo que vamos a encontrar los elementos de la piel: un epitelio plano estratificado queratinizado, tiene anexos cutáneos muy importantes, sobre todo múltiples folículos pilosos, ¿no? Con los pelos acompañantes, y cuando hay folículos pilosos y hay pelos, hay glándulas sebáceas. En la parte más interna, nosotros pues podemos notar que es rígida la estructura del pabellón auricular, así como la porción del conducto auditivo externo, y esto es gracias a un alma de cartílago. Este cartílago es de tipo elástico y ya ustedes tendrán que recordar las características de este cartílago, ¿no? La presencia de pericondrio, cómo se ve su matriz, etcétera. Algo importante a denotar es que en el conducto auditivo externo, como lo veíamos en esta primera imagen, el tercio externo del mismo va a estar formada por un alma de cartílago, pero los dos tercios internos van a estar metidos ya en la porción petrosa del hueso temporal, y esto implica que vamos a encontrar hueso alrededor del mismo, ¿sale? Algo importante en este conducto auditivo también es de notar que va a haber muchos folículos pilosos, evidentemente, como ya les dije, con sus glándulas sebáceas, pero vamos a encontrar glándulas ceruminosas, que van a ser un tipo de glándulas sudorípara modificadas, se parecen mucho a las glándulas apocrinas, y ahorita les voy a enseñar una imagen. Y por último, la pared interna o límite interno del oído externo va a ser la membrana timpánica. Fíjense, lo que estamos viendo en esta imagen, del lado derecho, aquí arriba vemos un epitelio, que es la piel, un plano estratificado queratinizado. Aquí vemos un par de folículos pilosos que, como podemos ver, pareciera que continúan hacia aquí arriba para emerger como pelos. Y asociado a estos folículos pilosos veo estos complejos glandulares, que son glándulas sebáceas con su mecanismo de secreción endocrino. Pero entre estos folículos pilosos, vean, aparece un conducto, y esto es porque hay una serie de glándulas aquí abajo que, como pueden ver, aparte están muy vascularizadas, hay muchos vasos sanguíneos alrededor, y estas glándulas son las glándulas ceruminosas. Vean como buena glándula sudorípara apocrina, ¿no? Con luces muy amplias y algo irregulares, pero muy limpias. En un acercamiento, en la imagen de la izquierda, es lo que estamos viendo, ¿no? Estas glándulas ceruminosas a mayor aumento. Después tenemos la membrana timpánica, y esta es una estructura embriológicamente muy peculiar porque procede de las tres capas embrionarias, ¿no? Tiene su capa más externa, que es la capa cuticular, que proviene del ectodermo y que está conformada histológicamente por piel delgada, es decir, un epitelio plano estratificado queratinizado. Después, la capa intermedia, que proviene del mesodermo, que se denomina capa fibrosa y que está formada por fibras de colágena, principalmente colágena tipo 1 y fibras elásticas. Y la capa mucosa interna, que procede del endodermo y que tiene un epitelio similar al respiratorio, nada más que aquí es un cúbico simple. Ahorita hablaremos un poquito más de eso. Cuando yo tengo un paciente y veo a través de su conducto auditivo externo con un otoscopio, lo que me encontraría sería con esta imagen, donde veo la membrana timpánica y hay algunas áreas que me gustaría denotar. Fíjense, aquí tendríamos algo que se llama la pars flácida, que es la zona más
opaca y no es translúcida del tímpano. Después, aquí abajo tendremos la pars tensa, que justo pues se ve más brillante y es translúcida. Tenemos el cono luminoso, este triangulito que se forma por el reflejo de la luz, y esto es por la posición de la membrana timpánica. No es plana totalmente, sino es como un cono un poco hundido, y por eso se forma ese cono luminoso. De hecho, es importante reconocerlo, porque cuando por alguna razón esta membrana timpánica se abomba, se pierde ese cono luminoso o se deforma. Otra de las estructuras que vamos a encontrar es aquí al centro el ombligo del tímpano, y después vemos que aquí hay una estructura que se articula. Esto es uno de los huesecillos del oído, es el martillo, y esta región se le llama manubrio, y este es su apófisis lateral. Y aquí al fondo alcanzamos a ver apenitas como algo, algo translúcido que se aparenta, que es el yunque, que es el que se va a articular con este martillo. Entonces ahí también se lo señalo, ¿no? Son las cosas que tenemos que ver. Algo que no puse señalado, pero les adelanto, es vean cómo aquí alrededor del tímpano hay como una especie de anillo más blanco. Ese se denomina anillo fibroso y procede sobre todo de la capa media de la membrana timpánica. Después, ¿qué pasaría si yo me meto al oído medio y desde dentro veo hacia afuera? Es decir, si nos viera directamente desde alguien desde adentro de la cavidad timpánica, bueno, pues lo que veríamos es esto, ¿no? De adentro hacia afuera veríamos precisamente el manubrio de este martillo, cómo se está articulando, ¿no? A su vez, este se articula con el yunque, vemos la membrana timpánica de adentro hacia afuera, y vemos cómo hay una serie de estructuras, por ejemplo, aquí la cuerda del tímpano, que es parte del séptimo par craneal, y algunos tensores, ¿no? Aquí tenemos el tendón tensor del tímpano, pero que se articula con un músculo esquelético que es el tensor del tímpano, y bueno, en este segmento no se ven otras características que quiero denotar, pero se las voy a mostrar en una imagen más adelante. Fíjense, recapitulando otra vez la membrana timpánica, ¿no? La capa cuticular, la capa fibrosa y la capa mucosa con sus epitelios, lo que ya hablamos. Y vean, les dije que el martillo se articula con esta membrana timpánica y aquí lo que están viendo es cartílago, ¿no? Y este es cartílago hialino y vemos ya hueso. Y esto es porque los huesecillos del oído se forman por osificación endocondral. Pese a que son tan chiquitos, uno pensaría que a lo mejor es osificación intramembranosa y no es así. Tienen moldes de cartílago que se van calcificando y es lo que podemos ver en esta región. Y aquí alcanzamos a ver unas fibras musculares que son fibras del músculo tensor del tímpano, que es un músculo esquelético, no es músculo liso, también es algo importante. Cuando vemos la disposición de las fibras de colágeno de la capa media del tímpano, esto es lo que encontramos. Tiene distintas telas y están dispuestas no de forma aleatoria, sino tienen direcciones bastante concretas y organizadas para fungir justo como una membrana como la de un tambor, ¿no? Para resistir las fuerzas de tensión y vean, transmitir la mayor cantidad de ondas hacia el centro de la misma, que es el ombligo, que es donde se articula con el martillo. Entonces, aquí en la imagen del lado izquierdo, una imagen más anatómica, del lado derecho una ilustración, nada más para darles a entender la complejidad de lo que es el oído medio. Vean la parte interna de la membrana timpánica, vean las celdillas mastoideas. Estos son importantes sitios donde se pueden eh, formar infecciones. De hecho, esto lo podemos ver en ocasiones en cortes de tomografía y si se ven ocupadas, pues sugiere que hay alguna infección. Los huesecillos del oído, elementos nerviosos que atraviesan el oído medio, fibras de músculo, ¿no? Por el músculo tensor del tímpano y este otro músculo que es el del estapedio, algunos ligamentos que están estabilizando las articulaciones. Algo de notar es que las articulaciones entre estos huesecillos son articulaciones sinoviales, es decir, hay líquido articular y cartílagos articulares y todo. El estribo que se articula con la ventana oval y después la ventana redonda que la veremos aquí abajo y hablaremos de ella en el oído interno y la tuba auditiva o trompa de Eustaquio que es la que conecta al oído con las vías respiratorias altas, con la cavidad nasal. Histológicamente, cosas que tienes que saber. Una, en la parte superior, todo lo que viene sobre todo del ectodermo, tenemos un epitelio plano simple. Este es el techo de la cavidad del oído medio. El resto de sitios tiene epitelio respiratorio, excepto en la membrana timpánica, que ya vimos que es un epitelio cúbico simple, ¿no? Pero todo lo demás es epitelio respiratorio, es decir, cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Respecto a los huesecillos, lo que ya comentamos, que son por osificación endocondral y tienen articulaciones sinoviales. La forma en la que se articulan es el martillo se articula con el tímpano, ¿no? Y este a su vez con el yunque y este con el estribo y el estribo con la ventana oval, ¿no? Para transmitir el sonido. Los músculos que encontramos en su interior, ya hablamos del tensor del tímpano y del estribo, ambos esqueléticos, y los orificios que ya también mencioné.
Ahora, vamos a hablar del oído interno y para entender el oído interno, quiero que pienses en esta analogía. El oído interno tiene un como estuche externo que se llama el laberinto óseo y dentro de este estuche contiene, en este caso a la guitarra, que sería el laberinto membranoso. Y el espacio entre estos dos es el espacio perilinfático. Entonces, te pongo esta imagen nada más como para que te des una idea. Ahí te va. El oído interno entonces tiene esta estructura llamada el laberinto óseo, que es como la cáscara, el caparazón, que se compone de tres elementos. Los conductos semicirculares, que aquí te pinté en rojito, quiero que veas que hay conductos semicircular superior, posterior y lateral. Después una región media, que es el vestíbulo, que es la que conecta a la región de los conductos semicirculares con la cóclea, ¿no? Y este es el tercer elemento, que es la cóclea. Y adentro de este laberinto óseo encontramos al laberinto membranoso. En este laberinto membranoso tenemos el sáculo, que está marcado aquí con rojo, que pertenece al vestíbulo. Después el utrículo, que también pertenece al vestíbulo. El saco endolinfático, que también pertenece al vestíbulo. Después los conductos semicirculares membranosos, que están pues en el mismo sitio que los conductos semicirculares óseos, por dentro evidentemente, y el conducto coclear, que está por dentro de la cóclea del laberinto óseo. ¿Sale? Ahora, continuando un poco con esto, lo que te comentaba, estos conductos semicirculares, hay uno superior, uno posterior y uno lateral. Quiero que veas cómo cada uno tiene sus emergencias, excepto el superior y el posterior, que comparten una misma emergencia, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 elementos vamos a ver de salida, aunque son 3 arcos, nada más que estos dos se fusionan. Y algo importante a comentar de estos conductos semicirculares es que la región basal de los mismos, que está engrosada, es decir, esta porción es muy delgada, pero la porción de la base está gordita, ¿no? Esa porción gordita se llama ampollas. Después tenemos la región vestibular, donde encontramos la ventana oval o ventana vestibular, que es donde se articula el estapedio, y la ventana redonda o ventana coclear, que es donde libera la presión justo la cóclea. Y después tenemos la cóclea, que sabemos que da 2,5 vueltas sobre su eje, y este eje en el cual da vueltas la cóclea se le conoce como modiolo, pero este modiolo es como una columna y va a tener como una repisa que va rodeando todo alrededor y es donde se está apoyando justo el laberinto membranoso, la parte cóclea, y a esta repisa que va dando vueltas en el modiolo para que se apoye el laberinto membranoso se le conoce como lámina espiralósea. En esta lámina espiralósea van a ir no solo el laberinto membranoso, sino los vasos sanguíneos que nutren estas células y fibras nerviosas del ganglio espiral, que son pues los que van a formar el nervio auditivo. Vean, en la parte del oído interno, lo que les comentaba, ¿no? Está uno metido en el otro, ¿no? Entonces aquí podemos ver muy bien el laberinto óseo, adentro el laberinto membranoso y el espacio perilinfático. Y algo importante a decir es, todo el laberinto membranoso en su interior contiene algo que se llama endolinfa. Y esta endolinfa se parece mucho al líquido intracelular en el sentido que tiene grandes concentraciones de potasio y pocas concentraciones de sodio. Y el espacio que está entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo se le denomina espacio perilinfático y contiene perilinfa. Y la perilinfa se parece más al espacio extracelular, que tiene grandes cantidades de sodio y una poca cantidad de potasio. Y hasta aquí vamos a dejar esta primera parte. En la siguiente parte vamos a empezar a hablar del laberinto membranoso y de todas las células que lo componen. Muchas gracias.